Economía y Sociedad, por Max Weber, 166. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 3. Concepto de Dios. Ética religiosa. Tabú. 4. Cuando la creencia en los espíritus se racionaliza en creencia en los dioses y, por consiguiente, ya no se fuerzan los espíritus por vía mágica, sino que los dioses quieren ser adorados por medio del culto y ser objeto de súplica, la ética mágica de la creencia en los espíritus se cambia en esta concepción. Aquel que infringe las normas divinas provoca el disgusto ético del Dios que puso aquel orden bajo su protección especial. Es posible ahora suponer que la victoria de los enemigos y los males que caen sobre el pueblo no significan falta de poder del Dios propio, sino que la infracción del orden ético, amparado por él, provoca su ira contra sus adeptos y castiga sus culpas, sus pecados, que son la verdadera causa, con decisiones desfavorables. Así educa Dios a su pueblo elegido. Los profetas de Israel supieron descubrir siempre nuevas fechorías, tanto de la generación suya como de las antepasadas, contra las que reaccionó el Dios con cólera insaciable, hasta el punto de permitir que su pueblo fuera dominado por otros de los que jamás había recibido adoración alguna. Este pensamiento, extendido con todas las variantes imaginables por todas partes, donde la concepción del Dios tomó rasgos universalistas, formó la ética religiosa a base de las prescripciones mágicas que operan únicamente con la idea del maleficio. La contravención a la voluntad de Dios es ahora un pecado ético que pesa sobre la conciencia, independientemente de las consecuencias inmediatas. Los males que caen sobre el individuo son calamidades queridas por el Dios y consecuencia del pecado, y el individuo trata de librarse, de salvarse, mediante una conducta piadosa agradable a la divinidad. Casi en este único sentido elemental y racional de la liberación de males totalmente concretos, se nos presenta todavía en el Antiguo Testamento la trascendental idea de salvación. Y la ética religiosa comparte también con la mágica esta otra característica, que lo que constituye el pecado es la infracción de un complejo de mandamientos y prohibiciones muy heterogéneas, surgidas de los motivos y ocasiones más diversos, que no distinguen lo que, según nuestra sensibilidad, es importante o no. Ahora bien, puede presentarse una sistematización de estas concepciones éticas que lleve desde el deseo racional de asegurarse, mediante una conducta que sea agradable a los ojos del Dios, ventajas personales externas, hasta la concepción del pecado como un poder compacto de la antidivino, en cuyas manos cae el hombre, y el bien como una capacidad única de santa disposición y de una conducta total que se sigue de esa disposición, y la esperanza de salvación por la perspectiva irracional de llegar a ser bueno, o por tener la conciencia beatificadora de serlo. Una gradación continua de las más distintas concepciones, siempre entrecruzadas con puras representaciones mágicas, conduce a esa sublimación de la piedad, que solo rara vez se alcanza y que la religión cotidiana, solo con intermitencia, logra en su pureza, que se convierte en motivo fundamental y constante de un tipo de vida. Pertenece todavía al círculo de representaciones mágicas aquella concepción del pecado y de la piedad como poderes unitarios, y que los considera como una especie de sustancias materiales, figurándose la naturaleza de los que obran bien o mal como una especie de veneno o de contraveneno, o por una especie de temperatura del cuerpo, como es el caso de la India. Tapas, el poder de lo santo, logrado por el ascetismo que un hombre lleva en su cuerpo, se llamó primitivamente al calor que un ave produce al empollar, el creador del mundo al crearlo, el mago al producir, mediante mortificaciones, la histeria sagrada que presta capacidades sobrenaturales. Desde la concepción que adscribe al que obra bien un alma especial de procedencia divina, hasta las formas de la posesión interna de lo divino, que explicaremos más adelante, hay un largo trecho. Y del mismo modo, desde la concepción del pecado como una ponzoña en el cuerpo de quien obra mal, que puede curarse mágicamente, pasando por la idea de un demonio maligno que lo posee, hasta el poder diabólico del mal radical contra el que lucha y ante el que está en peligro de caer. Por lo demás,
No toda ética religiosa ha recorrido íntegro el camino hasta estas concepciones. La ética de Confucio no conoce el mal radical, ni en general un poder unitario antidivino del pecado. Lo mismo ocurre en la ética griega y en la romana. En ambos casos ha faltado, además de un sacerdocio independiente organizado, aquel fenómeno histórico que crea, si no siempre, sí por lo general, esa centralización de la ética en el punto de vista de la salvación religiosa, la profecía. No faltó la profecía en la India, pero, como veremos más adelante, tuvo un carácter muy específico y también la correspondiente ética muy sublimada de salvación. Profecía y sacerdocio son los dos factores de la sistematización y racionalización de la ética religiosa. Pero tenemos un tercer factor, el laico, sobre quien recae la influencia ética de sacerdotes y profetas. Ahora vamos a ocuparnos de un modo muy general de la forma en que estos tres factores cooperan y se contrarían.